Bueno, la meteorología es la ciencia que estudia los meteoros y meteoro es una palabra que viene del griego antiguo y significa lo que está ahí arriba en el cielo. Hay una confusión muy frecuente que es decir meteorología en vez de meteorología. Y a todos se nos escapa, incluso a los que nos dedicamos a esto del tiempo. Pero bueno, en general hay que ser un poco cuidadoso con el lenguaje y hay que siempre pensar en meteoro y por lo tanto meteorología. Las primeras referencias que tenemos a ella, a esta ciencia que estudia lo que está ahí arriba, parece que están documentadas y que fue este personaje clásico, filósofo, Diógenes de Apolonia, quien hizo ya una primera referencia al estudio de los fenómenos celestes, lo que ocurría ahí arriba. Pero realmente quien popularizó la ciencia del tiempo, la meteorología, fue Aristóteles, gracias fundamentalmente a su tratado de meteorología, que al llamarse así, los meteorológicos o meteorológica, pues de alguna manera hizo que esa palabra empezara a sonar en el ámbito de la ciencia antigua, porque todavía no era una ciencia tal y como lo conocemos hoy en día. Esta obra de Aristóteles realmente tuvo un recorrido muy amplio y tuvo vigencia durante 2000 años. Hay que pensar que hasta prácticamente el siglo XVII casi nadie se atrevía a discutir las tesis aristotélicas en cuanto al origen de ciertos fenómenos que se observaban en la atmósfera y en el cielo y las causas que, según Aristóteles, pues daban lugar a esos fenómenos. Él lo que hizo en esa obra fue una descripción principalmente de todos los fenómenos que ya se observaban desde la antigüedad y se atrevió de alguna manera, en base a ese conocimiento empírico, a explicar las causas de la posible formación de esos fenómenos. Fijaros qué cosa más curiosa, que aparte de los fenómenos meteorológicos que más o menos todos ya conocemos, aunque hay una variedad tremenda, Aristóteles, por ejemplo, en su tratado también explicaba que los cometas, que de vez en cuando aparecían en el cielo nocturno, pues eran fenómenos atmosféricos. ¿Por qué? Porque al final lo que ellos conocían en la antigüedad, en la Grecia clásica, como el cielo, no solamente era la parte atmosférica, sino también el espacio, el firmamento. Esa era un poco la concepción o la cosmovisión que tenían del cielo, de lo celeste, en esa época antigua. Y esa frase de Aristóteles es muy, muy importante, sacada de su tratado, porque de alguna manera, debido a esa idea, la voy a leer, dice: está claro a la vez que no existe lugar ni vacío, aquí está la clave, ni tiempo fuera del primer cielo. El primer cielo sería donde están las estrellas, y él lo que da a entender con esa frase, y es parte de su tratado de meteorología, es que en la atmósfera, en el aire que respiramos, ahí no puede haber un vacío. Y este pensamiento, que como digo, tuvo 2000 años de recorrido, empezó a cuestionarse pasado un tiempo, que ahora os contaré. Bueno, empezaron a estudiarse sobre todo al principio los vientos. Antes de tener instrumentos meteorológicos como termómetros, pluviómetros, pues se empezó a observar que cuando soplaba un viento de determinada dirección, eso traía unas consecuencias en forma de lluvia, en forma de tiempo caluroso, frío, etcétera. Este monumento, que se puede visitar todavía, está en la Acrópolis, en la parte sur de la Acrópolis de Atenas, en el Ágora romana antigua, y es la Torre de los Vientos. Era un observatorio meteorológico y también que tenía como función dar el tiempo cronológico, es decir, dentro había una clepsidra, un reloj de agua. ¿Y por qué se instaló ahí? Porque ahí es donde estaban los mercaderes del puerto de Atenas y entonces era muy útil para ellos saber el tiempo que había transcurrido desde que había salido un barco o llegaba un barco, y también los vientos que estaban soplando. Para eso, esa torre estaba coronada por una veleta y, como veis, en la parte superior de arriba había, en cada una de las 8 paredes o fachadas que tiene esta torre octogonal, había la representación de un dios asociado a uno de los vientos principales. Ahí está Bóreas, viento del norte, Notos, etcétera, los 8 vientos. En esa misma época, el arquitecto romano Vitruvio establece ya una rosa de vientos mucho más detallada, con 24 rumbos. Hace esa rosa con una aplicación práctica, porque él en su tratado de arquitectura hace un diseño ideal de una villa romana, de una ciudad romana, y entiende que no se pueden poner grandes avenidas o calles principales coincidiendo con las zonas donde el viento sopla con bastante persistencia, de manera que esa información le ayuda al diseño de la ciudad. Y bueno, ahí ya veis algunos nombres en latín que os van a sonar: el Solanus, el viento que viene del este, de donde sale el sol; el Septentrio, del norte; el Favonius, de ahí viene el Foen; el Africus, de ahí viene la palabra ábrego, esos vientos que estos días justamente están soplando y que están dejando esas lluvias;
etcétera. Es decir, que el origen de muchos nombres de vientos actuales viene de esas rosas de vientos de la época latina y romana. Vamos a Aristóteles y vamos a ver qué pasó. Como os digo, 2000 años, ese conocimiento es el que domina. Y esta idea de que el aire aborrece el vacío, pues era incuestionable. Pero llegan cambios en el siglo XVII. Se descubre la bomba de vacío, se inventa, mejor dicho. Otto von Guericke fue su inventor. Y una de sus principales aplicaciones era para extraer agua de los pozos. Precisamente con esa cuestión estuvo cavilando Galileo Galilei, que le conocéis por muchas referencias y que es de alguna manera el impulsor del método científico, y uno de los problemas a los que se enfrentaba Galileo y que no supo resolver del todo es por qué razón, al intentar extraer agua de un pozo, cuando el agua estaba por debajo de 10,33 metros aproximadamente, ya era imposible con la bomba o el sistema de succión extraer agua. Sabía que de alguna manera eso estaba relacionado con el aire, pero no llegó a entenderlo totalmente. El que lo entendió fue su discípulo, que os sonará, Torricelli. Torricelli, entendiendo ese problema que había y que Galileo plantea, empezó a probar con tubos y que llenó de mercurio y al final llegó a su famoso invento, al barómetro de mercurio. Él lo que hizo fue tomar un tubo de mercurio lleno, lo invirtió en una cubeta y observó que el nivel del mercurio bajaba y que aproximadamente bajaba, el tubo era de 1 metro, bajaba hasta unos 760 milímetros, que os sonará esa cantidad, porque esos 760 milímetros son el equivalente a una atmósfera de presión, lo que hoy en día definimos como los 1013 hectopascales, que es la unidad de medida de la presión atmosférica. Torricelli dio con la clave de la naturaleza del aire. Él entendió que el aire está constantemente ejerciendo una presión y que esa presión se manifiesta en los líquidos, se manifiesta en el agua del mar o se manifiesta también en el mercurio. Esta frase de Torricelli me encanta, yo la he usado muchas veces como cita en algunos de mis artículos o libros y lo que dice es que vivimos en el fondo de un océano de aire. Bien, el invento de Torricelli fue una revolución porque gracias a la medida de la presión atmosférica y a entender que esa presión era lo que la ejercía el aire, se empiezan a desarrollar los distintos instrumentos meteorológicos y la meteorología, por así decirlo, da un salto, queda un poco atrás la idea aristotélica y se convierte ya en una disciplina científica. El barómetro de mercurio de Torricelli causó sensación en los ámbitos de la ciencia de entonces, finales del 17, principios del 18, y este famoso matemático francés, Blaise Pascal, lo que hizo fue aprovechar que ya estaba ese instrumento para, ascendiendo por una montaña, ascendió un cuñado suyo, determinar algo que él teóricamente había predicho, y era que la presión atmosférica disminuye al aumentar con la altura. Es decir, que según vamos ganando metros hacia arriba de la atmósfera, la presión cada vez es menor. Y con medidas del barómetro de Torricelli fue comprobando en esa ascensión que efectivamente eso ocurría, hasta llegar al hipotético vacío exterior. Este es el comportamiento de la presión con la altitud. Vemos que es una disminución constante y que se pronuncia ya bastante a partir de los 10 o 15 kilómetros de altitud. De ahí ya baja muchísimo y prácticamente a 50 o 60 kilómetros de altitud pues ya se mantiene constante, pero es muy pequeña. Lo que nos quiere decir que ahí hay muy poco aire allá arriba. En esa parte más baja, más cercana a donde vivimos, a la superficie terrestre, en la troposfera, más o menos la presión disminuye 1 hectopascal o 1 milibar por cada 9 metros que ascendemos. Es un promedio, pero en general suele ser así. Esa es la disminución lineal de la presión en la parte baja. Esa disminución hace que la mayor parte de aire se concentre en las capas más bajas de la atmósfera. De hecho, la mitad de la masa atmosférica está situada en los primeros 5 kilómetros de atmósfera. Además, la presión está relacionada no solo con la densidad del propio aire, que es la que ejerce esa presión, sino por la temperatura. La temperatura es una variable clave en meteorología, porque en función de cómo sea esa temperatura, se altera totalmente la distribución de masa, en este caso de moléculas gaseosas en el aire, y se producen un tipo de movimientos u otros en la atmósfera. Este es el comportamiento de la temperatura también con la altura y vemos que en la parte inferior pues también hay una disminución, lo mismo que ocurre con la presión. En este caso, en un promedio global, serían 6,5 grados por cada kilómetro que ascendemos. Esto es un dato teórico porque en cada circunstancia la atmósfera real es un poco diferente a esta atmósfera teórica. Pero este sí que es el comportamiento que tiene la temperatura. Fijaros que una vez que alcanza una temperatura bastante baja, cerca de 60 grados por debajo de cero, en el nivel de la tropopausa, unos 11 o 12 kilómetros de altitud, de repente la temperatura se mantiene constante
y empieza a ascender en la estratosfera. Ese ascenso es debido a la presencia de moléculas de ozono ahí. El ozono lo que hace es retener parte de la radiación ultravioleta que nos manda el Sol, y eso hace que esa zona se caliente y, por lo tanto, pues fijaros qué cosa más curiosa, que si ascendemos por la atmósfera hasta unos 40 y tantos o 50 kilómetros, tenemos temperaturas similares a las que puede haber aquí abajo en la superficie terrestre. Sin embargo, a 10 o 12 kilómetros las temperaturas son bastante más bajas, del orden de los 60 o incluso más o menos grados por debajo de cero. Y luego, pues bueno, en la mesosfera vuelve a bajar la temperatura y finalmente en la termosfera vuelve a subir hasta ya el tope de la atmósfera, bastantes centenares de kilómetros por encima de la superficie. La composición del aire que forma la atmósfera, creo que la conocéis, la hemos estudiado todos desde pequeños en la escuela y posteriormente ya con un cierto detalle en el bachillerato, y ahora cuando empecéis en la carrera probablemente en alguna asignatura también lo volvéis a ver. Y por comentar dos o tres cosas importantes, por un lado eso que os he escrito ahí, que la mezcla gaseosa de esos gases permanentes que siempre hay en el aire es constante hasta prácticamente la ionosfera, unos 70 kilómetros de altitud, y esto es así porque el aire es turbulento y esa turbulencia reparte todas las moléculas de manera más o menos homogénea en toda la columna atmosférica. Y otro dato importante es que de todos los gases que hay en la atmósfera, prácticamente el 99% son nitrógeno y oxígeno. Son los gases con diferencia que más abundan en la atmósfera terrestre. Pero luego hay otros gases que son en cantidades mucho más pequeñas, gases variables y gases traza, que son muy importantes, como el CO2, del que tanto se habla últimamente y que luego os van a hablar seguramente algo de él, porque son gases de efecto invernadero, son gases que retienen parte del calor que debería de escapar al espacio, pero debido a la presencia de esos gases en la atmósfera queda retenido. Hay un efecto invernadero natural que es el que ha permitido de alguna manera que haya vida en nuestro planeta, y por otro lado lo que está ocurriendo ahora es que estamos inyectando más CO2 y más metano y otros gases debido a nuestras actividades, y se está potenciando ese efecto invernadero, de ahí el calentamiento global, en el que yo no me voy a parar porque no me quiero desviar mucho de la temática. El vapor de agua también es un dato importante, es el principal gas de efecto invernadero de la Tierra, pero no es el que genera el problema, porque lo que ocurre con el vapor de agua es que, como veis por un lado, el agua en la atmósfera es muy volátil, es decir, que está constantemente cambiando de fase. Y por otro lado, nosotros no estamos cambiando significativamente la cantidad de agua que hay en la atmósfera, cosa que no ocurre con el CO2 o con otros gases de efecto invernadero. Esta cuestión es muy interesante y vamos rápidamente a ella, ¿no? ¿Qué pesa más, el aire húmedo o el seco? ¿Qué pensáis? Seguramente pues pensaréis, pues el húmedo, ¿no? Parece lógico, pesa más una toalla que está mojada que una que está seca, ¿no? Podríamos hacer esa analogía. Sin embargo, con el aire pasan cosas raras, o más que raras, que la naturaleza del aire es la que es. Vamos a hacer este rápido experimento. Tenemos un recipiente completamente cerrado. En su parte inferior estanca hay agua y en su parte superior también estanca hay aire seco, sin una sola molécula de vapor de agua. Vamos a quitar la pared que separa ambas zonas, la superior y la inferior, y empieza a haber un intercambio de moléculas de agua de abajo arriba y algunas de arriba a abajo. Al final, esta situación llega a un equilibrio en el que más o menos lo mismo que se evapora se condensa a la temperatura que se produce ese equilibrio. Ahora bien, si comparamos la situación inicial, cuando no había comunicación entre el agua líquida y ese aire seco, y la final, donde tenemos agua abajo líquida y un aire que ya tiene un contenido de humedad, vapor de agua, realmente cuando recurrimos a la química comprobamos que en ambos espacios de aire tiene que haber la misma cantidad de moléculas por una ley química fundamental. Y sin embargo, el peso molecular del agua, de las moléculas de vapor de agua, es mucho más pequeño que el de las moléculas de nitrógeno, que es N2, y oxígeno. De manera que al final la conclusión es que el aire seco tiene un peso o una masa menor que el aire húmedo. Y esta circunstancia es importante en meteorología. Respecto a la humedad relativa del aire, pues decir que la relación entre la cantidad de vapor que contiene una masa de aire y la que tendría si estuviera completamente saturada es lo que se conoce como ese concepto, la humedad relativa. Y es un concepto importante en meteorología. Aquí veis la curva de saturación del vapor de agua, es decir, en esa curva es donde cuando para determinadas condiciones de temperatura y contenido de vapor de agua, ese vapor de agua cambia de estado y se convierte en líquido, se forma una nube, se forma una niebla si estamos a nivel de la superficie terrestre. Si pensamos en una temperatura de 30 grados, por ejemplo, y una humedad relativa en torno a un 10%, hay dos vías posibles para llegar a la saturación, para que se forme esa nube.
Por un lado, que la temperatura baje hasta alcanzar la curva de saturación, que es lo que ocurre muchas veces en invierno, con temperaturas muy bajas y un cierto continuidad, se produce la saturación y se forma una niebla. Y por otro lado, también lo que puede ocurrir es que hay un proceso en la propia dinámica atmosférica que inyecte vapor de agua y haga que suba la humedad relativa y alcancemos la saturación. De manera que, fijaros que al no ser lineal esa relación, esto es importante en meteorología, porque un aire con muy poco contenido de humedad, pero que se ve sometido a una subida de temperatura, inmediatamente o en poco lapso de tiempo es capaz de contener muchísimo más vapor de agua. Por eso, por ejemplo, se puede explicar por qué en otoño llueve de manera tan intensa y torrencial en el Mediterráneo, porque el aire está cargadísimo de humedad por las temperaturas que hay y en cuanto se dan condiciones meteorológicas apropiadas, pues la carga de agua precipitable es muchísimo mayor que en otras circunstancias. Un apunte muy breve sobre las nubes, aquí no me voy a parar mucho, es muy común que la gente asocie una nube a vapor de agua, y sin embargo las nubes son justamente la consecuencia del cambio de fase de ese vapor de agua a fase líquida o sólida, a gotitas de agua líquida o a cristales de hielo. De toda el agua que hay en la atmósfera, este es un dato interesante, solamente el 4% está contenido en las nubes, por lo tanto el 96% del agua atmosférica está en forma de vapor y por lo tanto es un gas de esa lista larga de gases que formaban el aire y por lo tanto es invisible a nuestros ojos. Es un gas lo mismo que el nitrógeno o que el oxígeno. Y esta es una de las claves que explica cómo funciona la atmósfera, cuál es su dinámica. Los movimientos verticales del aire en función de su temperatura y de sus cambios en la densidad y en la presión. Bien, quedaros con estas ideas. El aire cuando se calienta, por la razón que sea, por la propia insolación, porque hay un forzamiento que hace que se caliente, disminuye su densidad, se hace más ligero y tiende a ascender. Y por el contrario, cuando el aire se enfría, el frío pues se vuelve más pesado y tiende a descender. Estos ascensos y descensos se dan constantemente en la atmósfera terrestre. Ahora bien, vamos a volver un poco a la idea aristotélica. Aristóteles decía que no había vacío y de alguna manera no puede haberlo. No puede, si el aire empieza a descender, no puede de repente quedarse un hueco vacío en la atmósfera, sino que esos huecos que se quedan o se generan por la propia dinámica tienen que ser rellenados constantemente. De manera que, al ser un medio continuo del aire, la atmósfera, se producen constantemente ese tipo de células de circulación. Zonas donde el aire caliente tiende a ascender, rellenan zonas donde el aire frío tiende a descender y ese aire frío al descender rellena zonas donde el aire tiende a escapar hacia arriba. Y esas células de circulación a distintas escalas son las que de alguna manera nos permiten explicar gran parte o toda la dinámica atmosférica que observamos, a una escala de toda la Tierra o a una escala pequeña, las tormentas o pequeños fenómenos atmosféricos de escala más pequeña. Si pensamos en toda la Tierra recibe una parte importante de energía procedente del Sol, la mayor parte, y gran parte de esa radiación solar incide principalmente en la zona ecuatorial, en la zona central de la Tierra, no en los polos. Los polos, por lo tanto, son zonas donde hay un déficit de energía si pensamos en toda la energía que recibimos a cabo del año. Bien, teniendo en cuenta que en el Ecuador sobra calor, por entenderlo, y en los polos falta calor, se debería de establecer una célula de circulación simple en el que el calor en el Ecuador, por eso que os he contado antes, tiende a ascender, ese aire tiende a ir a los polos, en los polos se enfría, tiende a descender y vuelve al Ecuador. Una célula simple. Sin embargo, la circulación general atmosférica es algo más compleja y aparecen en cada hemisferio 3 células. Una célula polar que más o menos llega hasta los 60 o 70 grados, una célula ecuatorial o la célula de Halley conocida, y entre las dos células lo que se llama la célula inversa o de Ferrel. Esto es así porque la Tierra tiene una distribución particular de continentes y océanos, con contrastes de temperatura muy importantes y de las características del aire de unas zonas a otras, está en rotación, se producen una serie de fenómenos que al final hacen que la circulación atmosférica sea como aparece en ese modelo conceptual de la figura de la derecha. Ese modelo nos ayuda a entender el tiempo meteorológico que domina en cada región de la Tierra, en cada región terrestre. Uno de los principales impulsos en el conocimiento de los climas de la Tierra y de ese comportamiento meteorológico a escala global se produjo en el siglo XVII, XVIII, cuando empezaron a intentar explicar, científicos de la época, el régimen de vientos en la zona intertropical, el régimen de los alisios. Empezaron a especularse diferentes cuestiones, la rotación de la Tierra, la radiación solar,
etcétera, y eso impulsó de alguna manera la meteorología, tanto la observación, esto se empezó a conocer porque ya había barcos viajando por esas zonas que tomaban datos de esos vientos, y a partir de las observaciones se desarrolló la predicción, que es el principal objetivo de la meteorología, predecir el tiempo venidero, anticiparnos. Ahora lo estamos viendo con el cambio climático, saber qué nos puede ocurrir en el futuro, aunque sea clima, también son predicciones o proyecciones. Hay una distribución global de la presión en la Tierra que además vemos que no es igual en invierno y en verano, porque la radiación solar, aunque es siempre mayor en el Ecuador que en los polos, pero va cambiando con el paso de las estaciones, es máxima en el verano, mínima en el invierno, diferente en los dos hemisferios, y aquí vemos cosas curiosas, vemos cómo, por ejemplo, la zona de la Antártida mantiene un aislamiento tanto en invierno como en verano, por una zona de bajas presiones que siempre está rodeando el continente antártico, y allí siempre está dominando un gran anticiclón por esa gran masa de hielo, de aire frío que hay allí siempre permanentemente. Aquí en nuestro ámbito vemos que en invierno tenemos un dominio de bajas presiones, que estas borrascas y frentes que nos llegan en esta época del año, si el comportamiento es más o menos normal, y en verano pasa a dominar el anticiclón de las Azores, que se refuerza y sube de latitud. Y aquí vemos un claro contraste en esta zona debido al régimen monzónico. No tiene nada que ver el tiempo en verano, donde empieza la lluvia del monzón, con el tiempo invernal dominado por el gran anticiclón de Siberia. Como veis, es la gran masa de frío, aparte de la Antártida, que hay en la Tierra. Bien, toda esta distribución de anticiclones, de zonas de baja presión, es lo que nos ayuda a comprender lo que os decía antes, los tipos de tiempo que afectan a cada zona. Y esto nos resulta ya más o menos familiar desde hace muchos años por los famosos mapas del tiempo de frentes, de isobaras, de borrascas y de anticiclones. Son algo menos conocidos los mapas de altura, pero son importantísimos para conocer realmente el comportamiento en superficie. Lo que ocurre a 5 o 6 kilómetros de altitud es clave para finalmente lo que empieza a ocurrir aquí abajo, a nivel de la superficie. Vamos rápidamente a hablar un poco de borrascas y anticiclones. Son los sistemas en los que la presión se distribuye a lo largo de la Tierra. En ocasiones son bajas más o menos cerradas y profundas, y otras veces no son tanto, son bajas térmicas debido al calor, y con los anticiclones ya hemos visto, puede haber un gran anticiclón invernal de frío, o lo contrario, este anticiclón cálido que tenemos en verano. En una borrasca el aire gira de esta manera, tiende además a ascender, y además hay una convergencia de vientos hacia ella, y en un anticiclón es, por así decirlo, el movimiento contrario. Estos sentidos de giro se invierten en el hemisferio sur debido, entre otros factores, al efecto de Coriolis por la rotación terrestre. En cualquier caso, esta es un poco la idea general. A una borrasca lo podemos llamar también un ciclón, una baja presión, una depresión, pero tenemos que saber que una borrasca es un caso particular de ciclón, en este caso un ciclón extratropical que se forma fuera del ámbito tropical. Realmente en la Tierra tenemos en latitudes medias borrascas o ciclones extratropicales, pero si vamos un poco más hacia el Ecuador, en la zona de Canarias, en nuestro hemisferio, tenemos la zona subtropical, donde se pueden formar también ciclones, que en este caso serían subtropicales, y finalmente la región tropical o intertropical, donde tenemos los famosos huracanes o ciclones tropicales. Huracanes, los que se forman en nuestra cuenca del Atlántico, pero si nos vamos al Índico tenemos ciclones, si nos vamos al Pacífico, afectando a la zona de Asia, tenemos tifones. Es el mismo fenómeno, pero cambia un poco la denominación. Los ciclones, y en el caso particular de las borrascas, se forman por un proceso dinámico que se llama ciclogénesis. La interacción del aire polar, el aire frío, con el aire subtropical o cálido, hace que esa interacción al final genere un área de baja presión y se forme una de esas borrascas que nos afectan, y que además de ella empiecen a descolgarse o generarse frentes, un frente frío, un frente cálido. No quiero entrar demasiado en detalle para tampoco extenderme. En cualquier caso, esa palabra ciclogénesis seguramente que os sonará, porque en los últimos años en los medios de comunicación se habla mucho de ciclogénesis explosivas. Es un caso particular en el que ese proceso es muy rápido y por lo tanto se puede llamar explosivo. Lo que pasa es que esto, digamos, que llamó mucho la atención de los periodistas, y ya digamos que se ha convertido en un reclamo mediático, ¿no? Cuando alguien lee en un periódico ciclogénesis explosiva, de repente se queda así como un poco, bueno, esto va a ser peligroso. Y ciertamente muchas de esas borrascas que se desarrollan muy rápido, pues al final tienen consecuencias en forma de fenómenos meteorológicos adversos, pues tormentas muy intensas, lluvias muy abundantes, etcétera. Pero no todas las borrascas son el resultado de una ciclogénesis explosiva, sí de una ciclogénesis. En cuanto al viento, que ya hemos hablado algo de él, el viento es el resultado
de la combinación de las distintas fuerzas que en todo momento actúan sobre el aire. En realidad el viento tendría que ir directamente siempre de una alta presión, donde el aire tiene más presión, a una baja, donde hay menos. Sin embargo, como existe en la Tierra una rotación, hay además una fricción con la superficie terrestre, al final el viento se desvía un poco de ese movimiento teórico de la alta a la baja. A una cierta altura sobre la superficie terrestre o sobre el mar, el viento es un viento teórico, se puede aproximar a un viento teórico que se llama el viento geostrófico, y que vemos que es el resultado de un equilibrio perfecto entre la fuerza de la diferencia de presión o gradiente de presión y la fuerza de Coriolis debido a la rotación terrestre. Sin embargo, si nos vamos aquí abajo a la superficie terrestre, vemos que empieza a haber ya una fricción con la vegetación, con las montañas, con los diferentes tipos de superficies, y al final el viento vemos que en vez de ser paralelo a las isobaras, tiende a cortarlas y tiende a converger a la baja presión. Por lo tanto, aquí tendríamos el movimiento teórico, los dos sentidos de giros que antes os he apuntado, la borrasca antihorario y el anticiclón horario en nuestro hemisferio, al revés en el sur. Pero en realidad el movimiento real del viento sería convergiendo hacia la baja y escapando o divergiendo de la alta, precisamente por el factor fricción. Y la atmósfera tenemos que verla no solo en el plano horizontal, sino también en el vertical. Esto es clave para entender esa dinámica atmosférica. Por un lado, en las zonas de alta presión o anticiclones se producen descensos de aire. Es lo que se conoce en meteorología como subsidencia. El aire tiende a descender, tiende por lo tanto a disipar la nubosidad. Por eso, donde tenemos un anticiclón, hablamos o mal hablamos de buen tiempo. En realidad el tiempo es estable, hay estabilidad atmosférica y tiende a estar con los cielos poco nubosos o despejados. Una vez que el aire desciende, tiende a diverger en superficie, llega al suelo y diverge, tiende a escapar por los lados y tiende a converger en las borrascas que haya alrededor de ese anticiclón. Y esa convergencia al final lo que hace es provoca un ascenso de aire, y por eso en las borrascas se forma abundante nubosidad y normalmente están asociadas a ellas las precipitaciones, lluvias más o menos intensas, asociadas también a esos frentes sobre los que hemos hablado. En esos mapas de altura que os he dicho antes que eran muy importantes, a la hora de interpretarlos, y es muy interesante que lo hagáis, las líneas que aparecen no son iguales que las isobaras, que son líneas de igual presión, sino que lo que aparecen son lo que pongo ahí. Es una cartografía realmente de una determinada superficie de presión. Se utilizan en meteorología varios niveles tipo, por ejemplo, el de 850 hectopascales, 700, 500. El de 500 es un nivel tipo fundamental porque marca esa zona intermedia de la troposfera, que os dije antes que de ahí para abajo está la mitad de la masa de la atmósfera. Es un nivel muy, muy representativo y, por lo tanto, comparando lo que pasa a 500 hectopascales con lo que pasa a nivel de la superficie terrestre, nos podemos hacer una buena idea de cuál va a ser la evolución atmosférica, de qué tiempo vamos a tener. Un apunte también muy rápido, por ir terminando. Cuando veis un mapa de isobaras, que son los que os van a mostrar muchas veces en televisión, aunque ahora se tiende más a los mapas de iconos y de símbolos, tened en cuenta que donde veáis las isobaras más juntas, el viento va a ser mucho más intenso, debido a que ahí el gradiente de presión horizontal es mayor. Por lo tanto, isobaras muy juntas, vientos particularmente intensos. Y para confeccionar esos mapas, que se generan centenares de ellos todos los días, de todas las regiones del mundo o globales, hacen falta datos, muchos datos, observaciones desde estaciones meteorológicas terrestres, desde boyas marinas, globos sonda, los satélites, que en los últimos años han incorporado una cantidad enorme de información, y con toda esa información se va a los modelos matemáticos, se establece una malla para toda la Tierra que cubre todo el planeta, y para cada punto de esa malla se hacen cálculos con conocidas ecuaciones que nos ayudan a entender la propia dinámica atmosférica, los procesos termodinámicos que tienen lugar allí, cómo la masa evoluciona. Todo esto es muy complejo, pero hoy en día los ordenadores nos permiten poder acceder a ello y poder hacer predicciones. El que desarrolló este método de hacer una predicción numérica del tiempo fue Wilhelm Bernes, el meteorólogo noruego. Ya en el año 1904, hace más de un siglo, estableció esas bases y planteó que el problema de la predicción del tiempo era un problema determinista, conocer esos datos iniciales, aplicar las ecuaciones y obtener estados futuros del tiempo, de cada variable meteorológica que se considere. Pero claro, en 1904 no había ordenadores, por lo tanto lo que hizo Bernes fue postular teóricamente ese procedimiento para poder tener una predicción. Se atrevió y se lanzó un poco a la piscina el matemático Richardson un poco más tarde, y en 1922, haciendo los cálculos a mano,
para una pequeña malla establecida en Centro Europa, estableció una predicción que no fue para nada una predicción operativa, ya que se tiró semanas haciendo los cálculos y era la predicción para el día siguiente en esa zona. Y además falló por la dificultad intrínseca del problema, porque no tenía el ordenador. Pero ese ordenador finalmente llegó. Fijaros que Richardson tuvo un sueño, así lo publicó en su tratado de predicción, y él lo que decía en ese sueño es que necesitaría 64.000 calculadores humanos coordinados por él, para que con todos esos cálculos que hicieran las 64.000 personas se pudiera tener antes de 24 horas la predicción para el día siguiente, a lo que él dedicó varias semanas, como os digo, por los cálculos tan complicados que tuvo que acometer. Más que complicados, muchos cálculos. Sin embargo, con 64.000 personas él estimaba que se podía tener la predicción antes de que ya fuera un tiempo real y objetivo, ¿no? Bueno, pues eso llegó en el año 1950 con ENIAC, la primera computadora que precisamente se puso a prueba con una primera predicción meteorológica del tiempo. Y de ahí para adelante, pues todo lo que hemos ido viendo y el desarrollo tan espectacular que ha tenido la predicción meteorológica. Gracias a los superordenadores que hay hoy en día, supercomputadores, tenemos unas predicciones que son ya muy, muy fiables. Voy terminando. Me quedan 2 pantallas para terminar. Aquí veis de qué manera la fiabilidad de las predicciones ha ido mejorando en los últimos años. Aquí tenemos en este color una predicción a 3 días, a 5 días, una predicción a 7 días y a 10 días. Si nos vamos a la predicción a corto plazo, a 3 días, es decir, de hoy para el lunes, vemos que en los años 80 rondaba, en el caso del hemisferio norte, el 85%, y hoy prácticamente ya está rondando el 100%. Puede fallar a escala local un pronóstico, pero en realidad si vemos que los modelos se ponen de acuerdo en que una borrasca va a llegar al Golfo de Cádiz, dentro de 3 días el tiempo va a estar marcado por esa borrasca. No puede de repente aparecer un anticiclón, para que lo entendáis. Fijaros que a medio plazo ya, a 5 días, en los años 80 estábamos en torno al 65%, y ahora mismo ya nos vamos por encima casi del 90%. Esto es un logro magnífico. Y además, la diferencia entre esta línea y esta era la diferencia que había entre predicción en el hemisferio norte y en el sur. El norte más cubierto por observaciones que el sur. Fijaros que a partir de los años 2000, con la llegada de los ordenadores, de los satélites, ya la cantidad de datos aumenta de manera exponencial y se van igualando las predicciones. Es decir, que a día de hoy da igual que vayamos a hacer un viaje a Sudáfrica, a una isla del Pacífico, a la Antártida, o que estemos por Europa. La calidad del pronóstico que va a generar un modelo es prácticamente la misma a corto plazo, a medio o incluso a largo. A largo todavía tenemos un largo camino por recorrer, porque hasta 10 días vista, pues claro, lógicamente no estamos mucho más allá del 50%. Es un poco el límite que tiene la predicción cuando nos alejamos mucho en el horizonte temporal. ¿Y el futuro cuál es? El futuro es la predicción, pero probabilista, porque hoy en día la potencia de cálculo es tan grande en los ordenadores que permiten a la vez generar predicciones perturbando ligeramente los datos iniciales. De manera que si esto sería la predicción determinista, que nos daría un modelo con una lluvia en un sitio en concreto, el probabilista nos da 50 posibles escenarios distintos que además podemos agrupar por probabilidad. De manera que al final lo que tenemos es un mapa de este tipo. Por eso no debemos o debemos de intentar cambiar nuestra idea del pronóstico categórico. Dentro de 3 días van a caer 30 litros en tal sitio. No. Dentro de 3 días hay una probabilidad del 80% de que caigan esos litros en ese sitio, pero hay un 20% de que al final no llueva allí o llueva menos. Ese es un poco el sentido de las predicciones probabilistas, y la dificultad que tienen es transmitirlas de manera eficaz a la población a través de los medios de comunicación. El lenguaje de probabilidad no es sencillo y hay que buscar fórmulas, pero realmente hoy en día, y quiero que os quedéis con esta idea, tenemos las herramientas que permiten generar este tipo de productos, y es lo mejor que podemos hacer a nivel de predicción meteorológica. Bueno, pues lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Mari Carmen, nuestra compañera, pregunta si con el cambio climático se puede alterar el modelo actual de la circulación general atmosférica. ¿Cuál es tu opinión? Y la pregunta en el chat. Sí, interesantísima pregunta, y es a día de hoy un tema de gran debate científico, porque para algunos investigadores ya está dando signos de cambio esa dinámica atmosférica, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la manera en la que están cambiando
las frecuencias y las intensidades de los ciclones tropicales. Esta temporada es un caso clarísimo. O también, y aquí está un poco la clave, como el calentamiento global está impactando tan de lleno en el Ártico, esa pérdida importante de hielo que está teniendo lugar allí, está alterando también allí mucho los patrones y hace que la circulación atmosférica en Europa empiece a ser cada vez más anómala. Esto todavía tiene que estudiarse más a fondo, no se puede ya afirmar categóricamente porque la variabilidad siempre en nuestro continente en particular es muy elevada, la variabilidad meteorológica, pero desde luego que en los últimos, yo diría, 5 o 6 años estamos observando una serie de patrones que se van repitiendo cada vez más y que de alguna manera apuntan en esa dirección que comentaba esta persona, es decir, que sí que parece que está empezando a cambiar de alguna manera esa circulación atmosférica. No va a ser un cambio total, que de repente pues haya huracanes en Siberia, pero sí que, por ejemplo, pues en nuestro caso que estamos en latitudes templadas, seguramente empezaremos a ver unos patrones que antes eran muy excepcionales y que a partir de ahora pues no lo van a ser tanto. Bien, muchas gracias. Antonio, pregunta. Sí, tengo una pregunta de Francisco José Cubillas que dice que en su zona hay mucha humedad relativa y que por lo visto esperan pues lluvia más alta. ¿Por qué no llueve tanto como debería llover según dicen o esperan, ¿no? Ellos. ¿Y qué zona era? ¿Te lo he comentado o no? La verdad que no, así que... Bueno, a ver, puede haber mucha humedad y eso no necesariamente está asociado a procesos de precipitación. De hecho, hemos visto este otoño en muchas zonas del interior de la península situación favorable para nieblas. Es decir, ha habido muchos días en que no había una situación propicia para llover, sin embargo el ambiente estaba muy cargado de humedad y se han formado esas nieblas que son más típicas de invierno y no tanto del periodo otoñal, aunque también se forman. De manera que al final la humedad está constantemente, o el vapor de agua está constantemente moviéndose por la atmósfera, pero tienen que darse condiciones, y he insistido un poco en la charla, no solo aquí abajo, sino también arriba, un poco por encima, o a esos 5 o 6 kilómetros, propicias para que los procesos de precipitación entren en escena y esa humedad ya que está por allí pues termine llegando a esas gotas, granizos y se produzca la precipitación. Hay otra pregunta de un alumno. Dice, debido al cambio climático, al aumentar la temperatura de la zona subtropical, ¿podríamos llegar a tener un mayor número de ciclones en nuestra zona? Sí, bueno, antes he hecho ya un apunte al respecto. Es lo que estamos observando en la cuenca o en la parte europea, sería oriental, sí, oriental de la cuenca del Atlántico. En los últimos 10-15 años estamos viendo que la frecuencia con la que aparecen sistemas o bien tormentas tropicales o algún huracán o alguna depresión tropical está aumentando. Era una zona donde apenas hay registros históricos de ciclones por ahí y el hecho de que aparezcan, cuando se analizan un poco los datos, pues está bastante relacionado ya no tanto con que la temperatura esté subiendo a nivel de la atmósfera, sino sobre todo del agua del mar. El Atlántico se está calentando no solo en su ámbito tropical, sino en la zona subtropical e incluso en nuestras latitudes. Y ese factor siempre contribuye positivamente a reforzar, cuando se ha formado un ciclón, el propio proceso, de manera que con un océano Atlántico más cálido es previsible que en el futuro, si no está ocurriendo ya, tengamos más actividad ciclónica. Otra pregunta de examen, parece. ¿Qué significa el término cizalladura? Sí, bueno, ahí ya tanto no me he metido, pero efectivamente, bueno, cizalladura, aplicado en meteorología, una cizalla aplicado al viento, es cuando el viento bruscamente cambia de dirección al ascender por la atmósfera o al descender. De manera que esas cizallas o esa cizalladura, lo que provoca muchas veces en una tormenta es que se pueda generar, por ejemplo, un vórtice o un tornado en el caso de las supercélulas. Es decir, es un proceso que hace que fuerza al aire a cambiar bruscamente de dirección al desplazarte en la vertical en la atmósfera. Gracias. Otra pregunta de otro alumno. Dice, este pequeño porcentaje que hay en el margen de error para un pronóstico del tiempo, que se acerca ya al 100%, ¿qué es lo que puede hacer que falle ese pronóstico?
Sí, nunca vamos a obtener el 100%. De hecho, esa figura que os he puesto tira para el modelo global. El problema es la escala. Las escalas espaciales en un pronóstico tienen que ir acordes a las temporales. Es decir, yo nunca voy a poder predecir, ni con un alto porcentaje de acierto, un tiempo a escala local en un periodo temporal largo, es decir, dentro de una semana. Yo no podré nunca saber si dentro de una semana en Córdoba entre las 12 y las 13 horas va a llover y además van a caer 5 litros por metro cuadrado. Eso es imposible, porque estoy hablando de un pronóstico local, pero a largo plazo o a medio plazo. Lo que sí que está ocurriendo con la mejora de las predicciones es que, por ejemplo, en las predicciones locales, la fiabilidad ha aumentado muchísimo. Es decir, que si yo hablo del tiempo de Córdoba para mañana, estoy reduciendo la incertidumbre muchísimo. Puede haber un pequeño porcentaje de incertidumbre, pero casi seguro que el modelo va a acertar o va a clavar si va a llover o no, e incluso la cantidad que puede precipitar. Bien, muchas gracias. Parece que está entrando esto en la física cuántica, cuestión de probabilidades. Nunca vamos a saber qué ocurre, ¿no? Hasta qué ocurre. Sí, al final es lo que también he querido transmitir al final de la charla. El futuro de la predicción es en términos de probabilidad, porque las herramientas que tenemos ya, gracias al cálculo de los superordenadores, nos permiten eso. Hace años no, podíamos aspirar solamente a un pronóstico determinista. Pero hoy en día sí, tenemos distintos escenarios y pasa con el cambio climático. Luego a lo mejor José Carlos lo cuenta. Al final no estamos diciendo que en el año 2080 exactamente el nivel del mar va a ser sino que nos vamos a mover en una llave. Hay una probabilidad de que en un escenario sea de una manera o en otro escenario de otra.